Hola a todos, ¿cómo están? En el encuentro pasado estuvimos trabajando la relación con el saber y en la temática del aprendizaje. Y entre los interrogantes que surgieron, los comentarios y algunas resonancias que ustedes aportaron, apareció una especificidad del aprendizaje que es el aprendizaje escolar, un modo específico de aprender. ¿Cómo aprendemos en la escuela? Cuando nos referimos al aprendizaje escolar, no podemos dejar de mencionar el dispositivo escolar. El dispositivo escolar, que es un encuadre que regula la enseñanza y el aprendizaje, los modos de enseñar y de aprender en la escuela. Ese dispositivo escolar tiene lo que llamamos componentes duros, que son la configuración del tiempo, del espacio y del contenido o saber que se pone a disposición para ser enseñado y aprendido. De esos tres componentes, quizás los más duros, duros por poco flexibles, son el tiempo y el espacio, ¿no? En más de 200 años de escuela, tal como la conocemos, digamos que estas configuraciones de tiempo y espacio sufrieron muy pocas variantes, digamos. La configuración del espacio, bueno, el espacio por autonomacia del aprendizaje escolar es el aula, ¿verdad? Con una disposición también muy característica del mobiliario, ¿no? De dónde se ubican los sujetos en relación de enseñante y de aprendiente, o de alumno, mejor dicho. Y en cuanto a la configuración del tiempo, ¿no es cierto? Tenemos el año escolar, al finalizar el cual el alumno tiene que haber desarrollado ciertas capacidades o haberse apropiado de determinados saberes o contenidos que se pusieron a disposición, y si no, repetirá el grado o el año escolar. El tiempo también se configura en la jornada escolar, donde se disponen tiempos claramente definidos para la tarea y para el recreo. Inclusive muchas veces y en muchos movimientos, digamos, de tratar de configurar el tiempo, hasta se avanzó con la configuración del tiempo de recreo, ¿no? Que en verdad está pensado como un tiempo libre en el cual, dentro de ciertos límites, digamos, no hay una regulación del adulto sobre la tarea o actividad del niño o del adolescente o del adulto también, por supuesto. La configuración del tiempo también se remite a los trimestres, cuatrimestres o semestres, ¿no es cierto? Tiempos de evaluación, de proceso o finales, es decir, tiempo de la jornada escolar, se entra a una determinada hora, se sale a una determinada hora de la escuela, tiempos en los cuales los estímulos de determinados campos del conocimiento, que llamamos materias, van a tener, digamos, en esa temporalidad semanal, ¿no es cierto? Es decir, tenemos 5 horas semanales de matemática y de lengua, o 6, menos horas de ciencias naturales, a veces muchas menos de ciencias sociales, sobre todo en la escuela primaria. Estamos hablando de generalidades, por supuesto. Bueno, ¿a qué nos referimos entonces? Con este dispositivo escolar, lo que se instaura es lo que llamamos
saber pedagógico por defecto. El saber pedagógico por defecto es una estructura que, digamos, es algo que estructura nuestra manera de pensar y de mirar el mundo y nos impide pensar en otras direcciones novedosas. Es como que nos formatea de una determinada manera, determina a través de la regulación curricular aquello que tiene que ser pensado y cómo tiene que ser pensado, y aquello que se queda fuera, ¿verdad? Pero lo más interesante es que instaura sentido, es decir, configura sentido y legitima ciertas condiciones contingentes que pasan a ser objetivas, es decir, no se analizan, se naturalizan, quedan veladas para los actores, quedan veladas para las familias, para la comunidad educativa, y este proceso de naturalización impide justamente poner en análisis, ¿no? Por otro lado, hay también lo que llamamos un proceso de normalización, es decir, algo que se instaura como lo normal. ¿Qué es algo que se instaura como lo normal? Un único camino de desarrollo, lo que llamamos trayectorias educativas o trayectorias escolares teóricas, ¿no? Entonces montamos un sistema de enseñanza sobre trayectorias educativas teóricas, sobre un único camino que ese alumno, que ese estudiante tiene que seguir, ¿no? Y todo aquello que se aleje de ese camino se lee como un desvío, como un retraso. Por ejemplo, si el estudiante a lo largo del término o a lo largo del año escolar, o al terminar, mejor dicho, el año escolar, no se apropió de ciertos saberes que hemos dispuesto para que sean aprendidos o no desarrolla ciertas capacidades, pues repite el grado o el año escolar. Y ahí tenemos el fenómeno de la sobreedad. Es decir, chicos que no van con la graduación en que se ha dispuesto el modo de aprender. Por lo tanto, hay una especie de lo que llamamos cronosistema. Es decir, el conocimiento escolar se adscribe a una secuencia de desarrollo psicológico. Esta es la influencia importante que ha tenido la psicología y que tiene la psicología en el campo de la pedagogía, ¿no? Entonces, se plantean desarrollos normales y desarrollos anormales, ¿verdad? El fenómeno de la sobreedad, obviamente, es una cuestión que define de alguna manera trayectorias que no están encausadas. ¿Por qué? Porque se desvían de ese camino único sobre el que montamos el sistema de enseñanza o sobre la que la escuela, como organización educativa, monta el sistema de enseñanza. Entonces, aquí aparece una cuestión que tiene que ver con lo que llamamos diversidad, ¿no? O heterogeneidad, que se termina transformando en un problema. Es decir, tenemos que educar para la diversidad, como si digamos, esto fuera una novedad. Es decir, la diversidad existe, acontece porque es propio de lo social, ¿verdad? Todos los sujetos somos diferentes, aprendemos en tiempos diferentes y de modos diferentes.
Por lo tanto, pareciera ser que sabemos cómo enseñar bajo los supuestos de las trayectorias teóricas, pero se nos dificulta mucho pensar en cómo enseñar con trayectorias escolares diversas que realizan efectivamente los sujetos, y esto es muy interesante para pensar la cuestión de la inclusión, ¿no? O uno de los aspectos para pensar la cuestión de la inclusión, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión, ¿no? En este sentido, entonces, el aprendizaje escolar parece, digamos, asentado sobre la base del saber pedagógico por defecto, el saber pedagógico por defecto, es lo que llamamos un aprendizaje monocrónico, una única cronología por la que hay que transitar, un único camino por lo que hay que desarrollarse. Mientras que pensar en cronologías de aprendizajes individuales requiere de esfuerzos específicos. Y qué interesante esto para pensar el tema de esta situación en la que nos puso la pandemia, de la virtualidad totalizante, como le digo yo, ¿no? Totalizante de las prácticas de enseñanza, ¿no? Y pensar, bueno, ¿quiénes se quedan afuera, ¿no? ¿Qué desigualdades está develando descarnadamente esta virtualidad? Y pensar, digamos, en varias cronologías que produzcan aprendizajes o que lleven a aprendizajes equivalentes, ¿no? Y quiero nombrar, de alguna manera, que esto no es una cuestión, pensar en las trayectorias escolares diversas no es una cuestión que apareció únicamente con la virtualidad, ¿no? Sino que otros modos de pensar la escuela y otros modos de configurar el tiempo y de pensar en trayectorias diferentes, lo tenemos con la cuestión de los niños integrados, ¿no es cierto? O la cuestión de las escuelas plurigrado o plurinivel, las escuelas albergue, donde el tiempo escolar se configura de maneras diferentes, las escuelas hospitalarias o domiciliarias, ¿no es cierto?, que atienden problemáticas específicas que generalmente son temporales, pero que, o no, pero que requieren, o que esos sujetos requieren que organicemos la enseñanza en tiempos diferentes, adaptados a ese sujeto o a esos sujetos en particular. Me parece que quedan planteadas algunos puntos centrales del aprendizaje escolar y muchas cuestiones, digamos, que se abren para que sigamos pensando en cómo el dispositivo escolar formatea con estas configuraciones bastante rígidas de tiempo, espacio y contenido o saber en lo escolar, cómo formatea, decíamos, nuestros modos de pensar y cómo, digamos, se nos dificulta y decimos enseguida, no estamos formados para esto. ¿Para qué no estamos formados? Para montar una enseñanza fuera de estas coordenadas, ¿no? Lo seguimos pensando, ¿les parece?